La tarde caía sobre la ciudad como una persiana de nubes densas, cargadas de un gris que parecía ensañarse con cada alma derrotada que abandonaba el distrito financiero. Entre el murmullo de los coches y el zumbido de luces de neón, Betty descendía la escalera de mármol del rascacielos con la dignidad en vilo. Su bolso, un accesorio que alguna vez fue símbolo de éxito, colgaba pesadamente, como recordándole cuánto había perdido desde que su nombre apareciera en un fallo judicial que aún le quemaba la piel. El eco de sus tacones reverberaba, clavándose en el vacío del vestíbulo. Crack. Uno de ellos cedió de repente y la suela gastada se partió. Betty se tambaleó, aferrándose a la barandilla helada. Su currículum, húmedo y arrugado, resbaló de la carpeta y danzó hasta la loseta pulida. Ella lo alzó con dedos temblorosos, solo para ver cómo la tinta de su experiencia directiva se difuminaba en ríos azulados. ¿Cómo he llegado a esto?, susurró, sin voz para quejarse. En la puerta giratoria, el viento de noviembre la golpeó con furia. Un autobús salpicó agua sucia sobre sus medias y, mientras apretaba contra el pecho un sobre blanco, la última factura de la farmacia de su madre. Tuvo que decidir entre proteger el papel o su dignidad. Eligió el papel. Los pulmones de su madre dependían de las píldoras que aquel cobro amenazaba con arrebatarles. La cámara, empapada en ese contraluz de semáforos titilantes, siguió a Betty cuando dobló la esquina hacia la parada de la furgoneta de barrio. En su mente, cada paso era un golpe de maza, la sentencia de fraude que no cometió. El titular sensacionalista que la llamó la estafadora de rostro angelical. La mirada incrédula de su madre al verla esposada. El narrador interno, su conciencia, martilleaba. Cruel. Tú, que dirigías reuniones en 5 idiomas. Ahora mendigas entrevistas donde nadie escucha. Cuando la furgoneta destartalada apareció, Betty subió de un salto. El asiento crujió. El olor a humedad le recordó que el invierno sería largo y las facturas crueles. Abrió la cartera. Solo quedaban 2 billetes arrugados, suficientes para un par de viajes más. Cerró los ojos. Respiró hondo. La lluvia golpeaba las ventanillas como aplausos burlones. En ese instante, juró algo que ni ella misma creyó posible. Si mañana vuelve a salir el sol, encontraré un modo de empezar desde cero. La cámara congeló ese juramento en su mirada vidriosa, mientras el vehículo se perdía por las avenidas sombrías. Aún nadie lo sabía, pero aquel tacón roto iba a convertirse en la primera grieta por donde se colaría la luz de una vida nueva, o el abismo que acabaría de tragársela. El traqueteo metálico de la furgoneta se mezclaba con un murmullo que solo Betty podía oír. El repiqueteo de un mazo judicial golpeando su memoria. Cada sacudida del vehículo la devolvía a aquel día. 3 años atrás, cuando las cámaras destellaban como relámpagos crueles y su nombre se hundía en un océano de titulares sensacionalistas. La escena volvía siempre igual de nítida. La sala teñida de luces frías. El juez alzando unos expedientes plagados de cifras adulteradas. Oliver Murphy, impecable, seductor, evitando su mirada mientras el fiscal lo llamaba testigo clave. Acusada, póngase de pie. El eco de esa orden retumbó ahora, en la penumbra áspera del autobús suburbano. Betty sintió de nuevo cómo le temblaban las rodillas al levantarse ante medio centenar de curiosos. El pronunciamiento de culpable cayó entonces como un manto de plomo, y aunque la sentencia fue conmutada por libertad condicional tras 6 meses, el verdadero castigo nunca expiró.
la etiqueta de estafadora estampada sobre cada currículum que enviaba. Traición, susurraba la voz interna. Traición de un hombre que le prometió amor mientras dibujaba en la sombra un contrato falso que la convertiría en chivo expiatorio. Traición del sistema, que cerró los ojos al ver a la directora prodigio desplomarse sin pruebas firmes que incriminaran a su jefe carismático. Traición de antiguos colegas que prefirieron creer el escándalo antes que su palabra. El autobús frenó bruscamente frente a un hospital de barrio. Una camilla cruzó bajo la lluvia y Betty vio el rostro de su madre reflejado en el cristal empañado. Recordó aquella habitación blanca donde su progenitora, conectada a un gotero, apretaba con fuerza sus manos esposadas y musitaba entre sollozos. «Hijita, ¿cómo fue posible?» La culpa la golpeó como un latigazo. No había podido salvarse, ni proteger a quien más la necesitaba. En la penumbra de la cárcel preventiva. Juró que, si algún día salía, ni los barrotes de la desconfianza ni el sello judicial la harían agachar la cabeza. Pero afuera la libertad resultó un espejismo. En cada entrevista, una pestaña de navegador se abría con su expediente manchado. Sonrisas corteses se volvían muecas suspicaces. Y él, lo lamentamos. No encajas en nuestro perfil, se repetía hasta vaciar el refrigerador y marchitar la esperanza. La furgoneta reanudó la marcha. Y Betty espió el reflejo de sus propios ojos en la ventanilla. Ya no eran los de una mujer derrotada, sino los de alguien acostumbrado a pelear en silencio. Sintió un temblor, la vieja ansiedad de quien espera el siguiente golpe, pero respiró hondo y dejó que esa punzada se transformara en un recordatorio. Todavía estoy aquí. Todavía respiro. Entonces el conductor anunció la última parada. Betty bajó al asfalto húmedo. El olor a gasolina y pan rancio del kiosco cercano se entremezcló con un sabor a hierro que le subió a la garganta. El barrio periférico se extendía ante ella como un laberinto de luces débiles y fachadas descascaradas. Cada farola parpadeaba, casi burlándose. Pero ella avanzó. A cada paso, el eco del martillo judicial se amortiguaba y en su lugar surgía otro latido, el de la determinación terca que la empujaba a seguir. Al doblar la esquina de su edificio, distinguió la ventana iluminada del pequeño piso. Su madre se asomaba, frágil figura que esperaba, sin saber, la noticia de otro intento fallido. Betty se detuvo un instante bajo la marquesina rota, empapada, y se obligó a sonreír. Tenía que ocultar el peso de la derrota. La mujer enferma al otro lado del vidrio necesitaba consuelo. No más dolor. Subió las escaleras. El ascensor llevaba días averiado, y cada peldaño crujiente parecía exigirle cuentas. En el rellano, arropada por el olor a sopa recalentada, Betty apoyó la frente contra la puerta y dejó que un suspiro tembloroso escapara. Mañana sería distinto, se dijo. Mañana buscaría donde fuera, haría lo que fuera. No podía permitir que la sentencia invisible continuara dictando su presente. Con esa promesa abierta como una herida. Giró el picaporte. Al otro lado, la voz quebradiza de su madre fue el pañuelo que secó, sin verlo, la lluvia de sus mejillas. Hija, ¿cómo fue la entrevista? Betty alzó el sobre blanco con la factura y forzó un tono alegre. Impresionante, mamá. Hasta tuve tiempo de comprar tus pastillas con descuento. Las palabras sabían a culpa y valentía a partes iguales. Y mientras entraba en el diminuto piso, una idea, pequeña pero obstinada, germinó. Si la justicia la había condenado sin pruebas, tal vez la vida, en algún recodo insospechado, le debía una absolución. La cámara se alejaba por el corredor.
oscureciendo la pantalla mientras Betty besaba la frente de su madre. En off, su respiración se acompasaba, preparando el terreno para lo que vendría. El amanecer de la humillación cotidiana y, con él, la chispa que encendería la rebelión silenciosa. El amanecer llegó sin promesas, pintando de gris las láminas metálicas que cubrían las azoteas del barrio. Betty, con el abrigo demasiado fino para el invierno que se avecinaba, apretó los labios al salir del portal descascarado. Cada paso sobre la acera agrietada era un tirón de memoria. Tú conducías un sedán de empresa. Ahora esquivas charcos para no mojar los únicos zapatos que te quedan. La parada de la línea 26. Una furgoneta vieja remendada con cinta plateada. Olía a gasóleo rancio y café barato. Dentro, rostros cansados se aferraban a bolsas de supermercado como náufragos a un tablón. Betty se sentó junto a la ventana. Desde allí veía desfilar naves industriales, grafitis descoloridos y vallas publicitarias que prometían éxito en 3 pasos. La ironía le punzó el pecho. Ella había cumplido todos los manuales de éxito y aún así había caído. Su móvil vibró con la notificación del banco. Saldo disponible, 14,27 €. Justo entonces el conductor pisó un bache y un chorro de agua barrosa salpicó el cristal. Entre las sombras, Betty distinguió su reflejo. Ojeras marcadas. El cabello recogido a toda prisa. La dignidad intentando sobrevivir bajo capas de cansancio. Llegó al supermercado, la estrella, el gerente, un hombre robusto con corbata desajustada, oyó con acento agudo su solicitud mientras masticaba chicle. Tiene usted unos estudios envidiables. Ironizó, pero aquí necesitamos rapidez en caja. No títulos de idiomas. Le pidió documentos para el control rutinario. Betty notó el sudor frío cuando él enfocó la pantalla y sus cejas se alzaron. La condena aparecía en rojo. El momento siguiente fue una ceremonia de vergüenza. 2 guardias de seguridad la escoltaron hasta la salida sin confrontación. Sin insultos, solo el silencio espeso de los clientes que apartaban la mirada. En la puerta, la automatización pareció burlarse, abriéndose y cerrándose sola, como recordándole que incluso un sensor tenía más derecho de paso que ella. Con el estómago vacío, Betty atravesó un mercado callejero. Los puestos exhibían frutas brillantes. Una mandarina fresca costaba más que un viaje en autobús. Se detuvo a oler una, solo para que la frutera le soltara un «¿vas a comprar o a mirar?». El rubor le quemó las mejillas. Dejó la fruta y siguió, mascando aire para ahogar el hambre. A mediodía regresó a casa. Empapó un trozo de pan duro en agua caliente y lo aderezó con un sobre de sopa instantánea. Mientras removía, calculaba. 2 días para el alquiler. 4 para las medicinas de su madre. Apretó los puños. No más lástima. Betty, muévete. Cogió una carpeta con copias de su currículum, ya gastadas por el roce, y salió otra vez. Las oficinas de empleo estaban abarrotadas. Una funcionaria joven oyó con acento agudo su historial y le sugirió empleos manuales. Otra le aconsejó esperar a que su caso prescriba. Cada frase era una puntada nueva en el traje de la humillación. Afuera, la tarde caía y el viento levantaba folletos arrugados. Uno chocó contra su pierna. Gran constructora necesita personal de limpieza. Turno tarde. Estabilidad. Betty lo alisó con cuidado. Era un trabajo modesto. Sí. Pero el horario nocturno le permitiría seguir buscando algo mejor y, sobre todo, no exigía entrevista pública.
Bastaría una revisión rápida con el jefe de seguridad. Una chispa, mínima pero obstinada, titiló en su pecho. Guardó el anuncio en el bolso y, mientras la luz se teñía de naranja sobre los bloques de hormigón, emprendió el camino a casa. Al llegar, encontró a su madre dormida en el sillón, manos entrelazadas sobre la manta. Besó su frente y se permitió un susurro. Mamá, no voy a rendirme. En la penumbra del cuarto, redactó una carta de presentación sencilla, sin adornos, sin promesas huecas. Al firmarla, sintió que cada letra era una línea de defensa contra ese pasado que seguía dictando su futuro. Cuando apagó la lámpara, el eco de la humillación aún retumbaba, pero por primera vez no lo acalló con resignación, sino con un plan. Mañana, a las 6 en punto, iría a aquella constructora. Quizá el destino volviera a cerrarle la puerta, pero tal vez, solo tal vez, hallara un resquicio por donde entrar la esperanza. El edificio de la constructora se alzaba como un gigante de cristal, muy lejos de los bloques desvencijados donde Betty vivía. A las 6:01 de la tarde, cruzó el vestíbulo con el corazón atropellado. Sus botas ajadas resonaron sobre el mármol recién pulido, avisándole que no pertenecía a aquel lugar. La secretaria, una mujer de cabello gris cuidadosamente recogido, levantó la vista apenas un segundo. ¿Para el turno nocturno de limpieza? Pase al fondo. Tercer despacho a la derecha. Jefe de seguridad. El pasillo era un túnel silencioso iluminado por luces LED. Cada cámara domo la seguía como un ojo inquisidor recordándole la condena que llevaba pegada a la piel. Frente a la puerta señalada respiró hondo, tocó con nudillos temblorosos. Leon Smith, alto, espalda recta, ojos grises que parecían calibrarlo todo. La invitó a pasar con un leve gesto de la mano. Revisó su DNI, su historial, las fechas. Cuando deslizó el dedo por la línea delictiva se produjo el silencio que Betty temía. Sintió que el oxígeno huía de la habitación. 2 títulos universitarios, idiomas, y una nota roja. Su tono no juzgaba, constataba. Levantó la vista. Cuénteme la versión que el expediente no escribe. Betty tragó saliva. Relatar lo ocurrido era abrir una herida aún supurante, pero esa era la única senda que quedaba. Habló de la red de farmacias, de Oliver, del contrato falso, del juzgado que no escuchó. Notó cómo el temblor inicial se convertía en firmeza al nombrar la injusticia. Leon se recostó en la silla. El tic-tac del reloj parecía medir los latidos de Betty. Su trabajo aquí es sencillo, pero exige lealtad, dictaminó al fin. Confío en mi intuición y, por extraño que suene, dice que usted merece una oportunidad. Betty aspiró aire como quien vuelve a la superficie tras un largo buceo. Empiece esta noche, añadió. 6 en punto. Y recuerde, todo está bajo cámaras. No es amenaza, es protocolo. A las 6:05 de la tarde. Abigail Galiano, jefa de recursos humanos, la recibió con una sonrisa que desarmaba. Tenía manos de panadero, suaves, cálidas. Mientras completaban el papeleo, preguntó por la madre enferma, por la lluvia, por la dieta de Betty como si la conociera de antes. Aquí están las llaves y tu bata. Abigail extendió un manojo diminuto. El cuarto de limpieza está al fondo. Cualquier duda. Ven sin miedo. La planta baja se vació rápido. El murmullo de las impresoras cesó. Las luces se atenuaron y en aquel silencio el eco de los fantasmas de Betty reapareció. No lo estropees. No lo estropees. Paseó el carrito por corredores impecables.
borrando huellas de tazas olvidadas y migas de galleta en alféizares. Cada vez que una cámara giraba, su pulso subía. Aún así, continuó. Fue entonces cuando descubrió el ficus. A un lado del ventanal. Las hojas, cubiertas de polvo, se encorvaban con un verdor enfermo. Agua, decían sus bordes quebradizos. Betty dudó. No figuraba ninguna instrucción sobre cuidar plantas. Pero el instinto de farmacéutica, ese que le enseñó que la salud está en los detalles, respondió. Buscó una regadera, limpió cada hoja con paño húmedo y dejó que la tierra bebiera despacio. El olor a hierba mojada pareció abrir un resquicio de paz en aquel templo de vidrio. Esa primera noche terminó sin sobresaltos. Mientras volvía a casa en la furgoneta, recordó la caricia fresca de la planta y pensó que tal vez la dignidad se regaba igual, gota a gota. Al día siguiente llegó antes de hora. Quiso verificar que cada mesa, cada alfombra, cada ventanal estuviera en su sitio. A las 9 menos cuarto, Abigail la encontró arrodillada ajustando un portavasos. Betty, necesito un favor, susurró, depositando un fajo de carpetas sobre la mesa de juntas. Ordena estos informes financieros por participante. Mañana hay reunión crucial y contabilidad está colapsada. Confío en tu cuidado. El estómago de Betty se encogió. Papeles, cuentas, números, justo la arena movediza donde su vida se había hundido. Pero asintió, reunió cada dossier, comparó listas, grapó etiquetas con la precisión de un cirujano tembloroso. Cuando terminó, repasó 2 veces. Solo entonces permitió que el aire saliera de sus pulmones. Al caer la tarde, Abigail revisó la sala, observó los documentos impecables, acercó los dedos al ficus, ahora erguido y brillante, y sonrió con complicidad. Te encargué esto a propósito, y dejé de regar la planta toda una semana. Quería saber si tus ojos veían más allá de lo obvio. Betty se quedó sin palabras. Notó la garganta rasposa, ese lugar donde alguna vez estuvo la confianza y que ahora se llenaba de una calidez desconocida. El carácter, añadió Abigail, se revela en los detalles pequeños. Quien cuida un ficus moribundo cuidará de cosas más grandes. En aquel instante, la sentencia invisible pareció aflojar su nudo. Alguien no solo le había dado trabajo, sino que creía en su integridad. Algo tan simple como un puñado de hojas verdes se convertía en símbolo de redención. Antes de irse, Leon Smith se cruzó con ella en el pasillo. Le dedicó un leve asentimiento. Buen trabajo hoy. Mañana pásate por mi oficina. Puede que haya algo que te interese en contabilidad. La puerta del ascensor se cerró y Betty notó que su reflejo devolvía una expresión desconocida, esperanza cautelosa. Mientras salía al aire frío de la noche, comprendió que las raíces de su nueva oportunidad empezaban a hundirse, y que el verdadero reto estaba por germinar. La mañana siguiente amaneció con un cielo opresivamente azul, como si la ciudad quisiera disimular la turbiedad que se gestaba tras los ventanales del edificio. A las 8:55 de la mañana, el ascensor vomitó a Betty en la recepción de la planta directiva. Aún llevaba el uniforme de limpieza, pero bajo el brazo apretaba la carpeta con las 2 versiones del contrato y las notas a lápiz que probaban el engaño. Cada latido resonaba en su oído. Si callas, tu madre estará a salvo. Si hablas, quizá acabes de perderlo todo otra vez. El pasillo bulía. Los socios franceses, impecables y risueños, esperaban la firma definitiva. Abigail, con gesto cordial, acomodaba dosieres. Leon Smith, un paso atrás, rastreaba el ambiente como un sabueso. Al verla,
Su ceño se frunció. Notó el temblor de sus manos. Temblor que solo un hombre que confía sabe reconocer. Betty tomó aire. Sin pedir permiso. Golpeó la puerta de cristal del despacho de Gregory Howard. El director, rodeado de ejecutivos y traductores, giró con desagrado ante aquella intrusión. Necesito que lea esto antes de firmar, dijo ella, sosteniendo los contratos como si sostuviera una antorcha encendida. Un silencio viscoso se extendió. El chasquido de cámaras de móviles ávidos de selfies ejecutivos quedó suspendido. Howard arrancó los documentos, más irritado que curioso, y comenzó a leer. Los franceses intercambiaron miradas. Uno de ellos palideció. Betty señaló con voz firme las cláusulas adulteradas, citándolas primero en inglés y luego en francés. Su dicción tan precisa que las vocales cortaron el aire. En la cabeza, el eco de la nota amenazante bramaba. Pero su voz no titubeó. Esto concede control total a la parte inversora y permiso para retirarse con los fondos al invocar, force majeure, expuso. Aquí no lo llaman negocio, lo llaman expolio. Durante un segundo eterno, solo se oyeron los zumbidos de los fluorescentes. Entonces Howard estampó el puño sobre la mesa, el bolígrafo, recién seleccionado para la firma, rodó como una bala perdida. ¿Cómo se atreve una limpiadora a irrumpir y acusar a nuestros invitados de fraude? Escupió. Está despedida. Seguridad. Sáquenla de inmediato. Dos guardias avanzaron. Betty sintió cómo el vértigo intentaba doblarle las rodillas. Recordó la Vander del supermercado. La puerta automática que se burlaba de ella. Esta vez, plantó los pies. Si despedirme sirve para evitar un robo millonario. Adelante, dijo, mirando directo a una de las cámaras del techo. Pero recuerde, queda registrada su decisión de ignorar estas pruebas. Howard abrió la boca, furioso. Pero un murmullo creció en la sala. Periodistas económicos, convocados para cubrir la firma histórica, habían presenciado el estallido. El director vaciló. Incluso un lobo entiende cuando hay demasiados ojos. León dio un paso al frente. Señor Howard, sugiero verificar las alegaciones antes de exponer la empresa a riesgos legales, pronunció. Con un filo de autoridad que nadie le había oído antes. Abigail, pálida pero resuelta, se acercó a Betty, le tomó la carpeta y, sin quitarle el rostro al director, declaró, yo también recomiendo comprobarlo, y asumo la responsabilidad de cualquier retraso. Betty sintió quemar el nudo en la garganta. Solidaridad inesperada. La primera desde aquel juicio infame. Aún así, los guardias la rodearon. León alzó la mano. Esperen fuera, ordenó, y los hombres se retiraron a regañadientes. Howard, sin alternativa limpia, convocó al departamento legal. El jefe jurídico, un hombre cuyas sienes sudaban a la vista de los contratos dobles, tardó menos de 5 minutos en confirmar las discrepancias. La sangre abandonó el rostro del director. Uno de los inversores franceses dio un paso atrás. Su socio, tembloroso, balbuceó que «Tout cela n'est qu'un malentendu». León hizo una seña y el personal de seguridad interno bloqueó discretamente la salida principal. El aire se cargó de electricidad. El rugido sordo de una presa a punto de cerrarse. Howard, hundido en su silla, volvió su furia contra Betty. Podré admitir que tenga razón, pero ha violado la confidencialidad. Sigue despedida. Entregue su acreditación y abandone el edificio. Un cuchillo atraviesa menos que aquellas palabras. Sin embargo, el golpe sonó hueco.
El prestigio de la constructora pendía de un hilo y todo el mundo lo sabía. Betty sacó la placa, la colocó despacio sobre la mesa, pero no agachó la cabeza. Muy bien, respondió, aunque me echen, recordaré que hoy me jugué la vida por la verdad. Usted, señor Howard, ¿qué recordará? El director desvió la mirada. Betty giró. Cruzó la sala entre susurros y cámaras que la seguían como enjambres. Al pasar junto a Abigail, la mujer apretó su mano. Una caricia fugaz. Suficiente para decir no estás sola. Leon la escoltó hasta el pasillo. Esto no termina aquí. Susurró él. Te llamaré en cuanto cierre esta cacería. Betty asintió. La nota rosada ardía aún en su bolsillo. Pero corría un fuego nuevo en sus venas. El fuego de haber plantado cara al miedo. Al salir del ascensor, el eco de las puertas metálicas se cerró detrás como el gong de un juicio final. Betty exhaló, sintió como la piel se le erizaba. Y dejó que la luz plomiza del lobby la envolviera. Estaba despedida, sí, pero también había evitado un fraude y, sin quererlo, prendido la mecha de algo más grande. Cruzó la calle. Sobre su cabeza, los nubarrones se juntaban, presagiando tormenta. Una brisa helada le tiró del abrigo. Ella se abrazó a sí misma y sonrió. Amarga y valiente, porque a veces el precio de la verdad es la puerta de salida. Y, tras ella, la libertad de empezar la verdadera batalla. Una lluvia fina peinaba las farolas cuando el teléfono de Betty vibró con un número desconocido. Tras el despido fulminante, su mundo se había reducido al tic-tac ansioso del reloj y al miedo de que aquella nota rosada se hiciera realidad. Contestó con la voz rota. Diga, soy Leon. No vengas mañana al edificio. Ven esta misma noche. Pausa breve. Confío en ti. Necesitamos tu memoria de traductora y tu olfato para la mentira. En un despacho relegado del sótano, lejos de las miradas del director, Leon había instalado un cuartel de guerra improvisado. En las paredes, fotografías de los inversores franceses se unían con cuerdas rojas a siglas de empresas fantasma. Recortes de prensa relataban estafas calcadas en Marsella, Milán, Varsovia. Abigail recibía llamadas entre susurros. Clasificaba carpetas con una eficacia que contradecía la suavidad de su sonrisa. Y junto a la ventana, un hombre alto, de mirada castaña y gabardina oscura, ajustaba el enfoque de una cámara con teleobjetivo. Marcus White, detective privado, se presentó. Llevo meses tras esta banda. Gracias a ti. Miró a Betty con algo más que profesionalidad. Tenemos por fin una pista que los ata a un socio interno. Richard Albor. Tu jefe jurídico. El nombre golpeó a Betty como una bofetada de hielo. Richard, el abogado que la miraba por encima del hombro. Llevaba días insinuando que su background penal era un riesgo reputacional. Ahora todo encajaba. Su firma aparece en solicitudes de apertura de cuentas offshore, explicó Marcus. Necesito ayudarte a rastrear el francés jurídico del contrato y ligar cada cláusula a esos movimientos. Betty aspiró aire. La garganta se le cerraba. El fantasma de Oliver Murphy, su antiguo amante y estafador, rugió desde el pasado. Firmas algo y te hunde. Por un instante, el pánico la dejó sin vista. Marcus notó la palidez y le ofreció un vaso de agua. Respira 4-7 a 8. Susurró. 4 segundos inspiración. 7 retención. 8 exhalación. Ella obedeció. El temblor cedió como un niño regañado. 3 noches seguidas revisaron correos. Trazaron IPs. Contrastaron sellos notariales. Leon,
Inexorable. Obtenía pases de seguridad y extraía copias de discos duros. Abigail utilizaba su nombre, de toda la vida, en contabilidad para conseguir informes de auditoría. El mapa de la red criminal crecía sobre el corcho, flechas, fechas y pasaportes falsos. Hasta que, un lunes de madrugada, la bestia contraatacó. En Twitter se hizo tendencia #X convicta al mando. Un artículo filtrado acusaba a Betty de sabotear la firma, por venganza. Llevaba la rúbrica anónima de fuentes legales. El corazón le cayó a los pies. Richard había disparado primero. Al abrir comentarios, encontró insultos, amenazas, incluso la dirección aproximada de su casa. «Pretenden romperte», dijo Marcus, apartándole el móvil. «Y les está funcionando», reconoció Leon, enterrando el puño en la mesa. «Si la opinión pública se vuelve en tu contra, Howard nunca admitirá que le salvaste». Pero la que respondió fue Abigail, con la calma de quien ha sobrevivido a batallas invisibles. «Entonces mostremos algo que la gente no pueda ignorar». La oportunidad llegó en el aparcamiento subterráneo 2 días después. Richard Albor se citó allí. De madrugada, con el socio francés que había escapado a la primera alarma. Leon, con un pinganillo, guió a los guardias internos. Marcus instaló la cámara nocturna y Betty, oculta tras un pilar, tradujo al vuelo el diálogo en francés. «Tout est brûlé. La femme de la limpieza lo arruinó. Tranquilo. Tenemos el pago en Zúrich. El resto de la plantilla caerá». Aquella frase bastó. Con un gesto, León dio luz verde. Las puertas metálicas se cerraron como un cepo. Los guardias rodearon a los 2 hombres. El francés forcejeó. Richard gritó que aquello era una confusión de protocolos. Las esposas tintinearon y, por primera vez, Betty vio reflejada la escena inversa a su pasado. El verdadero culpable conducido entre luces azuladas. Ella, sin embargo, temblaba, no de miedo, sino de comprensión. 3 años atrás no hubo nadie que cerrara la puerta por mí. Marcus se acercó y rozó su mano. «Esto es mérito tuyo», dijo. Había orgullo y algo más en su mirada. Pero la batalla no terminaba allí. En el despacho improvisado, las pantallas mostraban titulares nuevos. Constructora frena fraude millonario gracias a empleada exonerada. Otros, más venenosos, héroe o infiltrada. La polémica limpiadora. A cada clic, la identidad de Betty pendía entre salvación y escarnio. Abigail la sentó con delicadeza. «Escucha. Howard teme que el consejo directivo lo destituya por negligencia. Querrá colgarte medalla. O cabeza. Tenemos que blindarte. Y solo hay un lugar donde se dilucida la verdad. El tribunal». Betty tragó. La palabra, tribunal, aún olía a barrotes. Pero Leon añadió, «Esta vez no estarás sola. Con la detención de Albor, la Fiscalía Económica nos apoyará». Y Marcus ya ha rastreado un rastro de víctimas en 3 países dispuestas a testificar. La pantalla se llenó de rostros. Comerciantes arruinados. Gerentes despedidos. Familias endeudadas. Betty sintió una oleada de rabia y de compasión. No era solo su nombre en juego. Era un patrón de depredación que llevaba años engordando. «Entonces vamos a por ellos», susurró. «Hasta el último». Marcus inclinó la cabeza. Pacto sellado. A la mañana siguiente, mientras la empresa emitía un comunicado ambiguo, Betty regresó a su barrio para ver a su madre. Los tabloides envueltos en plástico ya mostraban la foto de Richard esposado.
Un vecino que antes la evitaba asintió en silencio. Otro dejó una bolsa con mandarinas frescas en el felpudo. Dentro, su madre la abrazó con un sollozo. Sabía que esta vez la justicia te escucharía. Betty sonrió. Pero sentía la punzada del siguiente desafío. La vista preliminar. Había que enfrentarse al estrado. A los flashes. A la sombra de Oliver Murphy que todavía rondaba como un puñal sin vaina. Esa noche, ante el espejo, se permitió temblar. Luego recordó las raíces firmes del ficus y el latido decidido bajo las cámaras del lobby. Respiró 4, 7, 8 una vez más. Al exhalar, su reflejo ya no era el de la víctima ni el de la limpiadora despedida. Era el de una mujer que había aprendido a cazar a los depredadores y, sobre todo, a no huir de su propia historia. La rehabilitación oficial convirtió a Betty en símbolo de resiliencia, pero la paz interior avanzaba con pasos diminutos. Marcus se instaló casi sin darse cuenta en su cotidianidad. Dejaba café recién molido y notas adhesivas con chistes malos sobre gramática francesa. La acompañaba a fisioterapia cuando las migrañas carcelarias reaparecían y, por las noches, escuchaba en silencio las pesadillas que aún la sobresaltaban. Una tarde de domingo, mientras reparaban la verja oxidada del pequeño huerto de manzanos que Leon les había cedido, para que respiren lejos de la ciudad. Marcus se detuvo a medio clavar un clavo. Betty, dijo con una seriedad que geló el aire tibio. Quiero comprar esta tierra y levantar aquí nuestra casa. Sin dobles fondos, sin sociedades opacas, solo ladrillos y verdad. El eco de la palabra, verdad, le atravesó el pecho a ella con ternura y terror. Aún recordaba al hombre que le susurró promesas parecidas mientras organizaba su ruina. Tragó, sonrió, asintió. Por primera vez pensó que la felicidad podía ser algo tan concreto como el olor de la madera recién cortada. 2 días después, la última tentación golpeó la puerta como un temporal. Oliver Murphy, arrestado en Tailandia gracias a la red de Marcus, había negociado libertad condicional a cambio de colaborar con la justicia, y filtró a la prensa correos íntimos que Betty le escribió cuando estaban enamorados. Los tabloides se relamieron. La heroína de la constructora ocultó romance con prófugo. Los troll volvieron a encender #falsa redimida. Marcus llegó al departamento con el ceño ensombrecido. Intercepté esto. Soltó sobre la mesa una carpeta. Fotografías de la noche en que Oliver la convenció de firmar aquel contrato. Cartas plagadas de halagos venenosos y, al final, un ultimátum. Sálvame o haré que tu cuento de hadas se pudra. El temblor regresó, viejo y familiar, perforando la coraza que apenas había empezado a soldar. Betty sintió el vértigo de la repetición. Un hombre manipula. Otro la mira con decepción. Se apartó como si Marcus fuese una fiera desconocida. ¿También dudas de mí? Su voz se astilló. No he venido a juzgarte, respondió él. He venido a preguntarte si quieres que lo enfrente o caminarás conmigo hasta el final. Digan lo que digan esos papeles. La lucha se libró dentro de su pecho. La sombra de Oliver susurraba, nadie protege sin cobrar luego la factura. La luz de Marcus aguardaba. Tozuda, sin exigir promesas. Betty respiró 4, 7, 8. Contempló las fotos, ahora inofensivas sobre la mesa. Y entendió que no era su culpa amar con inocencia. Quemó cada imagen en el fregadero. Igual que hiciera con la carta. Mientras las llamas reflejaban en sus pupilas la decisión que sellaba su nueva piel. Llama a la prensa, dijo con voz firme. Quiero contarlo yo. Toda la historia.
sin lagunas. La conferencia fue un viaje al núcleo del miedo. Abrazada a un atril, Betty narró el deslumbramiento que Oliver supo fabricar. La trampa contractual y cómo el amor puede confundirse con luz cuando se viene de la oscuridad. No pidió compasión. Solo expuso la anatomía de un engaño para que nadie más cayera. Terminó con una frase a corazón abierto. Hoy sé que se puede volver a confiar. Porque el amor verdadero no necesita disfraces ni amenazas. La sala ovacionó. Algunos lloraron. Los titulares, por una vez, cambiaron de tono. De víctima a voz de prevención contra la estafa emocional. Oliver, perdiendo el control mediático, fue citado de nuevo por la fiscalía. Y mientras el escándalo se desinflaba, Marcus esperó tras bambalinas, sin ansia de protagonismo, sosteniendo la chaqueta de Betty como sostendría cualquier día su futuro. Semanas después, bajo un cielo de primavera, el huerto de manzanos estallaba en flores blancas. Betty y Marcus colgaron entre las ramas tarjetas con los nombres de otras víctimas. Una promesa de becas laborales que financiarían con parte de las indemnizaciones ganadas en juicio. ¿Lo ves?, murmuró él, señalando el horizonte anaranjado. La vida puede aliarse con nosotros si la regamos bien. Betty apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez, no imaginó trampas ni portazos. Solo caminos anchos y claros que serpenteaban entre filas de árboles. Sentía el polvo de los viejos temores disolverse en el aire perfumado, dejándole espacio a un anhelo inmenso de futuro. Al fondo, Abigail repartía limonada casera mientras Leon discutía con un arquitecto los planos de la vivienda. El escenario parecía demasiado perfecto. Y, sin embargo, era real. Betty cerró los ojos, aspiró el perfume agrio dulce de los pétalos y supo que, aun si la vida preparaba más pruebas, ahora contaba con un escudo de manos entrelazadas. El verano amaneció sobre la parcela como un suave incendio de luz. Las ramas de los manzanos curvaban su sombra redonda sobre el césped recién segado y la madera cruda de una casa en construcción exhalaba resina. Promesa. El martilleo de los carpinteros marcaba un compás que Betty asociaba ahora al latido de su propio futuro. Cada golpe un cimiento. Cada viga su derecho a permanecer en pie. La boda se celebró allí mismo, entre tablones aún sin pintar y un arco improvisado con ramas floridas. Leon, de traje azul marino, la condujo por un pasillo de grava. En los asientos plegables se mezclaban obreros de la empresa, víctimas rehabilitadas y periodistas que habían aprendido a escribir su nombre sin escándalo. Abigail, radiante, sostenía el ramo. Marcus esperaba de pie. La corbata color vino que apenas contenía la emoción en sus pupilas. Cuando el juez civil pronunció, «Pueden besarse», un viento leve agitó los pétalos y los lanzó al aire. Betty sintió la textura dulce de esa bendición natural. Durante un segundo. Los pétalos parecían congelados en el sol, como queriendo eternizar aquel sí que desterraba para siempre la palabra culpable. Las semanas siguientes fueron una coreografía de polvo de yeso y risas nocturnas. Marcus aprendía a perfilar paredes mientras Betty, con casco amarillo, levantaba planos de proyectos internacionales desde una mesita plegable. Sus correos hablaban de alianzas con ONG que brindaban trabajo a exprisioneras. Cada firma venía acompañada de una fotografía del ficus que ahora crecía en la oficina central. Robusto, como tótem de la segunda oportunidad. Pero la paz real no llegó sin fracturas. Una tarde de agosto, el banco notificó retrasos en los fondos de indemnización. El proceso legal para distribuirlos tropezaba con papeleo y oposición de accionistas temerosos.
Marcus lo vio en sus ojos. El relámpago de aquel viejo terror financiero. Esta vez no vas sola, dijo, tomándole las manos empolvadas. Aún podemos perder dinero. Pero jamás volverás a perder tu nombre. Betty respiró 4, 7, 8. Sintiendo la línea divisoria entre la vieja supervivencia y la nueva fe. Subieron juntos al despacho de Howard, quien intentaba frenar la donación, por cuestiones contables. Y allí, delante del consejo entero, Betty recordó el eco de su propia voz el día que la despidieron. Se irguió y defendió el proyecto con argumentos, cifras y, sobre todo, la fuerza de quien ha sobrevivido a la desconfianza. El resultado fue un voto unánime a favor. Si había alguien que encarnaba el valor reputacional, era esa mujer de casco y tablas en la suela. Esa noche, de vuelta bajo los manzanos, Betty dejó caer la cabeza en el hombro de Marcus. El olor de la madera y las luciérnagas componían un himno íntimo. ¿Ves?, susurró él. Las raíces están más hondas que cualquier tormenta. Y ella, por primera vez, creyó que no volvería a naufragar. Otoño llegó con la cosecha. El día en que la primera manzana madura cayó sobre la hierba. Betty y Marcus organizaron una fiesta para quienes habían sido parte de la travesía. Abigail colgó guirnaldas de luces. Leon llevó un barril de sidra. Mujeres con certificados recientes de reinserción sirvieron pasteles que sabían a principio limpio. Al levantar la copa, Betty anunció la siguiente semilla. Un programa de becas para hijos de trabajadoras encarceladas. Para que ninguna sentencia se herede por falta de oportunidad. El aplauso vibró entre ramas doradas y, de pronto, todos miraron al mismo punto. La mano de Betty acariciando su vientre. Gesto que revelaba la vida que latía en silencio. El círculo se cerraba con un milagro minúsculo y la promesa de que el pasado no dictaría el destino de la nueva generación. No puedo imaginar un hogar mejor, murmuró Marcus, apoyando la frente en la de ella. Ni yo un legado más justo, respondió Betty, contemplando la hilera de árboles que, cada primavera, repetirían el ritual de florecer aún después de las heladas. Mientras la cámara se alejaba, captaba el cuadro completo. La casa casi terminada. Las luces suspendidas como constelaciones bajas. Los manzanos cargados de fruto y un grupo de personas que, alguna vez rotas, ahora reían al unísono. El dron, en plano ascendente, mostró cómo el huerto se fundía con un horizonte rosado y musical. La voz en off de Betty cerró la historia. Aprendí que la justicia puede tardar. Que el amor no necesita disfraces y que, cuando uno riega su raíz con verdad, el árbol siempre vuelve a dar sombra. Este es nuestro legado. Manzanos en flor donde antes hubo espinas. Hinan mo dan tan mau trang boi tieng titam kualan yolam rung chuyen nung chiek la ba tieng geidan kuoi kung kong chien tang kung kong buon. Nung tromben. Bao yeu rang. Trembung dat duok wom mambang nui dau ba hy bong naoi. Tuon lei kuoi kung da chon olai.